Buenos días. Foucault fue un creador de conceptos. Sin embargo, en la recepción de su pensamiento no se ha detenido a reflexionar suficientemente respecto a la naturaleza de dicho taller inventivo. Ha existido una cierta desatención de lo que involucra el proceso experimental de reelaboración constante de nociones que pone en práctica el filósofo francés. Esa permanente transformación de su producción teórica ha sido leída como un itinerario de rupturas y contradicciones o como una incapacidad para ofrecer criterios normativos universales. No se ha sabido ver en ella una opción sustantiva, una forma de entender la labor del pensamiento y, lo que quizás sea más interesante, un modo de definir lo que es un concepto. En este punto deseo introducir como primera hipótesis que el pensamiento de Foucault opera con la idea de que es imposible una omnideterminación teórica de los conceptos políticos. Esto sería lo que está en juego cuando el pensador francés habla de una analítica del poder y no de una teoría del mismo. Una advertencia que quizás nunca ha sido efectivamente tomada en serio por muchos comentaristas. Ciertamente, en este punto, tengo presente las discusiones que en torno a la cuestión de los conceptos defectivos se han producido en reuniones anteriores, especialmente los trabajos de Jacques Lesra y de José Luis Villacañas. Mi intención en este texto consiste en reconocer la defectividad del concepto Foucaultiano de resistencia. Esto quiere decir que dicho concepto tendría que ser situado en una doble historicidad, aquella que corresponde a los contextos de producción, circulación y usos, y aquella que se refiere a la contingencia interna de su irrupción y de sus derivas. En ambos casos, el concepto es objeto de una constante reelaboración que acredita tanto la ausencia de una totalidad o plenitud lógica como la necesidad vital de su eficacia. De esta manera, el concepto Foucaultiano de resistencia se inscribe en un régimen discursivo precario de transformación constante, dentro del cual se persigue la reactivación sucesiva del mismo. Me gustaría, a continuación, relatar esquemáticamente esta historia interna del concepto de resistencia, su gramática dentro de la filosofía de Foucault. 1. Antecedentes del concepto. Mi segunda hipótesis es la siguiente. El concepto de resistencia que aparece en los textos de Foucault de los años 70 constituye una reactivación del problema de la experiencia del afuera formulado en los escritos sobre literatura y en los trabajos arqueológicos de los años 60. Para explicar esto último resulta preciso recordar el juego de lo mismo y lo otro que se expone en la descripción arqueológica de las palabras y las cosas respecto a los procesos que han constituido la modernidad y su pensamiento sobre el hombre. El estudio de las diferentes mutaciones epistémicas en las palabras y las cosas siempre identifica alguna otra experiencia que escapa al orden propio del sistema, una alteridad que surgiría en la conducción del lenguaje a sus confines. No es casual, por tanto, que la literatura sea ese ejemplo privilegiado que ilustra la tensión de un límite. Así ocurre con el Quijote de Cervantes en relación al Renacimiento, con Sade a propósito de la época clásica, y con Nietzsche, Bataille, Artaud o Klossowski respecto a la modernidad. En cada uno de estos casos, la experiencia literaria aparece investida de un doble gesto de ruptura y apertura, y la labor de la escritura se muestra como una tarea decisiva en la que se bosqueja un compromiso con la transformación de la realidad. Según Judith Revel, el pensamiento del afuera aparece como una fuerza que erosiona el orden del discurso, como una especie de reabsorción de todas las posibilidades de la diferencia en la transgresión de la dialéctica razón sin razón. El afuera contendría una esperanza de liberación en la cual un individuo singular consigue, especialmente a través de la escritura, interpelar a los dispositivos de identificación, clasificación y normalización del discurso.
habría algo que desborda, excede, fractura la continuidad del pensamiento y su potencia de formalización de lo real. No obstante, Foucault va a descubrir muy pronto los problemas de esta perspectiva. La discontinuidad que introduce la experiencia literaria se encontraría excesivamente apegada al caso radical e impide articular una transgresión más allá de la singularidad extraordinaria o la soledad individual. No existe recomposición que sea posible desde el gesto del hombre infame, ni tampoco hay cabida para un espacio de articulación o intersubjetividad más allá de la dimensión puntual de la dispersión. Además, la cuestión del afuera parece ser cada vez más una ilusión que sitúa la potencia de la creatividad en el margen, o un engaño que define la alteridad como lo monstruoso o lo completamente extraño al orden. La locura o la delincuencia, llegará a decir Foucault, no nos hablan desde una exterioridad absoluta, sino desde el interior de las redes de poder que conforman una sociedad. En este contexto resulta interesante comparar el estudio de la transgresión literaria con el trabajo sobre la situación carcelaria que Foucault efectuó dentro del GIP, del Grupo de Información sobre las Prisiones, a principios de la década del 70. Se podría suponer que en ambos casos se trata de dar cuenta solo del caso individual situado en los márgenes. Pero los cuestionarios utilizados por el GIP y aplicados a los presos no reflejan demandas individuales de reforma de las condiciones de la vida carcelaria, sino un complejo proceso de resubjetivación que pretende alcanzar una dimensión colectiva y que denuncia un poder opresivo que se oculta en la justicia, la técnica o el saber. La pregunta entonces sería: ¿en qué consiste esta dimensión subjetiva que reacciona frente al poder como un movimiento de contestación que interpela una racionalidad dominante y la praxis que la acompaña? ¿Cómo entender esta fuerza reactiva si prescindimos del mito de la exterioridad y por tanto la inscribimos en el interior de las relaciones de poder? En definitivas cuentas, ¿qué es resistir sin una afuera? 2. Poder y estrategia. Quisiera, en este punto, recordar algunos aspectos generales de las primeras formulaciones que Foucault realizó de la analítica del poder. Como sabemos, para el pensador francés, el poder es antes que nada una situación. No es algo que se posee, consiste más bien en la articulación de un espacio o una escena. Nadie detenta de manera particular el poder, dado que éste no constituye una propiedad de la cual se pueda disponer. Por el contrario, es una función que se ejerce y se desplaza de manera activa por el territorio de lo social. De tal modo, el Estado, por ejemplo, no se podría entender como un foco que monopoliza el poder, sino que habría que comprenderlo como un efecto de conjunto o una resultante de una multiplicidad de engranajes y de núcleos que se sitúan en un nivel completamente distinto y que constituyen de por sí una microfísica del poder. Aún más, reducir el problema del poder al problema del Estado constituiría un obstáculo metodológico para dar cuenta del control político del cuerpo social. Por otra parte, la situación que el poder representa posee un carácter estratégico, lo cual se traduce en que las relaciones de poder han de ser pensadas como relaciones de fuerza, que se ejercen sobre los cuerpos y de acuerdo a ciertos fines tácticos. Por eso el término estrategia debe ser acogido en toda su acepción bélica. Dicho sentido sería el que mejor dibuja los desplazamientos, las tensiones y las variaciones que se dan en el espacio abierto de las relaciones de poder. La situación estratégica sería un campo de batalla en que el poder se desliza de acuerdo a una lógica que no es prioritariamente represiva, sino de carácter productivo. En la clase del 7 de enero de 1976 del Collège de France, Hay que defender la sociedad, Foucault plantea que una vez que nos hemos liberado
de los esquemas economicistas, persisten dos posibilidades de lectura del poder. La hipótesis Reich, que establece como mecanismo del poder a la represión, y la hipótesis Nietzsche, que enfatiza el enfrentamiento belicoso de fuerzas como el fondo último de la relación de poder. Estas dos hipótesis no se excluyen mutuamente, sino que pueden configurar un sistema de análisis del poder político que en definitivas cuentas se contrapone al esquema del derecho, la soberanía y el contrato. La pregunta por lo legítimo y lo ilegítimo se sustituye por el problema de la lucha y la sumisión. Sin embargo, en este mismo curso del año 1976, Foucault señala que el modelo histórico-político sustentado por los conceptos de represión y lucha todavía está insuficientemente elaborado y que incluso dichas nociones deberían llegar a modificarse o tal vez a abandonarse. En el caso de la idea de represión, la crítica de la misma tiene un desarrollo bastante radical y manifiesto en la investigación Foucaultiana posterior, alcanzando su máxima intensidad con el estudio del dispositivo de la sexualidad. No ocurre lo mismo en el caso de la interpretación de las relaciones de poder desde la metáfora de la guerra. Al respecto, la perspectiva de Foucault parece mucho más compleja. En este contexto resulta ilustrativo detenerse un momento en la lectura que Foucault realiza del Estado jovesiano como supuesta conquista de la civilidad y finalización de la guerra. Según el autor francés, el status naturalis, descrito por Hobbes, no se correspondería realmente con una lucha fratricida, brutal y directa, sino más bien con una indiferenciación natural en donde lo que existe es un estado de incertidumbre en el cual proliferan representaciones acerca del otro, manifestaciones, expresiones, voluntades que se disfrazan, inquietudes, etc. Es decir, se trataría de un teatro de las representaciones intercambiadas, atravesado por el temor y la voluntad de vivir. En Hobbes realmente no habría guerra en el punto de partida, sino las infinitas escaramuzas que nacen del simple hecho de que ella pueda llegar a ser posible. La soberanía entonces solamente se podría constituir a partir de las representaciones de individuos atemorizados y no desde sujetos sumidos en una guerra interminable que puede conducir a la aniquilación mutua o a la victoria del más fuerte. Es decir, todo sucede como si la guerra fuese una amenaza exterior, una posibilidad que justifica el momento soberano, algo siempre retrasado e instalado en lo virtual. De esta forma, se niega la existencia de una guerra primitiva y permanente que circula entre medio y por debajo de ese aparato de Estado que supuestamente suspendería toda lucha. Para Foucault, operando de esta manera, Hobbes persigue bloquear el historicismo político, esto es, la necesidad lógica e histórica de la rebelión. El triunfo del Leviatán ocultaría entonces las relaciones de fuerza y los gestos de resistencia que determinan la totalidad del espacio político. Ahora bien, la importancia de esta lectura Foucaultiana de Hobbes reside en que la reivindicación del modelo de la guerra como grilla de análisis del poder frente al modelo jurídico supone una incompatibilidad radical entre ambos. Las relaciones de poder involucrarían una batalla que nunca se interrumpe para dar lugar a un orden exento de dominación. De hecho, la resistencia consistiría aquí, en este punto, en una activación permanente de la guerra frente a cualquier discurso o práctica que pretenda introducir la ficción de la paz o la simulación de una tregua. El sujeto que resiste no reclamaría derechos ni reconocimientos jurídicos, se instalaría en la pura materialidad corporal del enfrentamiento, porque la vida, en un sentido nietzscheano, no sería otra cosa que un combate perpetuo. Como podrá observarse, la deriva de su analítica del poder ha conducido a Foucault a una descripción de la existencia política como un estar
expuesto permanentemente a la dominación, a una vivencia física del sufrimiento que arrastra consigo la batalla interminable y a una experiencia de la resistencia como extrema disponibilidad para la muerte. Pero, ¿cómo compatibilizar este resultado teórico con las expresiones más significativas de la militancia política de los años 70 que Foucault conoció de cerca y que compartió? ¿Cómo compaginar esta expresión estrictamente corporal de la resistencia con un discurso de denuncia del poder en nombre de ciertos derechos? En 1971, los primeros manifiestos y folletos del GIP consideraban al Estado como una realidad intolerable y defendían el trabajo de las encuestas no como una forma de mejorar o hacer más soportable un poder opresivo a los presos, sino como un ataque destinado simplemente a intensificar una lucha colectiva. Pocos años después de este episodio, a propósito del célebre proceso contra Klaus Croissant, Foucault se posicionó claramente en defensa del derecho del acusado a disponer de un abogado, alegando que dicho derecho, cito, no constituye una abstracción jurídica ni un ideal soñador. Este derecho forma parte de nuestra realidad histórica y no debe desaparecer. Fin de la cita. El Estado deja de ser considerado como una instancia que solamente merece nuestro rechazo más radical y ahora pasa a ser reconocido como un interlocutor histórico en nuestras demandas de justicia. ¿Cómo explicar este desplazamiento a partir de los supuestos iniciales de la analítica del poder? Como hemos subrayado, los conceptos de poder y resistencia están sujetos a una permanente tarea de reelaboración. En tal sentido, ofrecen una y otra vez enormes tensiones internas a la hora de satisfacer la finalidad que persigue el trabajo analítico de Foucault: expandir el espacio de lo político e intensificar la necesidad y las posibilidades de la rebelión. Desde esta perspectiva, la propia actividad militante del filósofo francés, en sus diversas articulaciones, compromiso con estudiantes detenidos, solidaridad con los inmigrantes, denuncia de regímenes dictatoriales, etc., se puede comprender como una experiencia teórico-práctica de superación de la idea del poder como mero combate físico de fuerzas y como el espacio formativo del concepto de gobierno. Foucault constata que la conquista y defensa de derechos puede operar como una forma de fractura y de determinación de los límites del ejercicio del poder. En la lógica de la resistencia, por tanto, subyace la potencia de conquistar derechos. Habría una dimensión belicosa que hace posible la vindicación, institucionalización y defensa de los mismos, y que no se corresponde con la pura expresión corporal de una fuerza. Esto no supone un retorno a la centralidad de la soberanía o una reafirmación del modelo de la guerra, ni tampoco una restauración de algún tipo de fundamento trascendental. Por el contrario, aquí el asunto principal está en reconocer que los derechos tienen menos que ver con una apelación al hombre en sí que con un enfrentamiento que libra a los sujetos contra las condiciones de circulación del poder. Dichas condiciones son las acciones de individuos e instituciones que pretenden producir comportamientos, es decir, que intentan garantizar espacios de gobierno y administración de la vida. En el centro de toda esta problemática se encuentra la progresiva separación a lo largo de la década del 70 entre la deriva de la investigación Foucaultiana y los planteamientos de Deleuze, un hecho escasamente estudiado en la recepción de ambos autores. Existen en este punto, al menos, dos tensiones que resultan insuperables y que se relacionan con el problema que hemos venido exponiendo. Por una parte, el peligro que ofrece la estrategia desterritorializante y esquizofrénica a la hora de pensar la gubernamentalización neoliberal del Estado.
la fobia frente a toda institucionalidad evidencia una zona en que se torna indiscernible la utopía de una política sin Estado, reivindicada por la mundialización económica y por la proliferación de las máquinas deseantes. Por otro lado, en Deleuze hay una primera determinación que se correspondería con el hecho de que el deseo agencia el campo social. Esta teoría ontológica del deseo respecto a la política no puede ser aceptada por Foucault, para quien, donde hay deseo, la relación de poder ya está presente. Cualquier teoría que inscriba el deseo más allá del poder cumpliría una función de ocultamiento del campo de fuerzas político inmediato y reintroduciría de algún modo la promesa de la liberación. 3. Poder y libertad. En los cursos de 1977 a 1979 del College se materializa la transición desde el modelo bélico del poder al modelo del gobierno. Este último supondría el despliegue de una dinámica organicista que apunta a la acción de los individuos y donde resulta imprescindible disponer de una subjetividad que responda en relación con un otro y en relación consigo misma. A partir de este momento, en la investigación Foucaultiana adquirirá relevancia la noción de gubernamentalidad. Si el modelo de la guerra permitía entender a la resistencia como un elemento interno al juego político y no como una exterioridad, el nuevo modelo del gobierno ofrece una elaboración más compleja de aquello que supone ese espacio sin una fuera. Por resistencia, cabría entender la elección posible que condiciona el contenido táctico de una tecnología de poder y también la reacción inesperada que determina su fracaso. Es decir, la relación de poder sería una acción que opera sobre las acciones eventuales o actuales de los individuos. Esto implica que la relación de poder, para ser tal, exige el reconocimiento del otro como sujeto de acción y al mismo tiempo que ante esta relación se abra un campo de respuestas, efectos y posibles invenciones. La afirmación de Foucault es rotunda. El poder se ejerce únicamente sobre sujetos libres y solo en la medida que son libres. Esta afirmación radical de la libertad abre en el seno de las determinaciones históricas, sociales y políticas las condiciones para una experiencia de la resistencia como una práctica que prescinde de la ilusión del afuera y del sueño de un retorno a un estado natural sin servidumbre. La realidad de lo político queda estructurada como un orden estrictamente inmanente, saturado de relaciones de fuerza, enfrentamientos siempre reversibles, en donde las relaciones de poder suscitan necesariamente un modo de contestación. Habría un agonismo entre relaciones de poder e intransitividad de la libertad que tiene como telón de fondo la multiplicación de los procedimientos de gobierno de los individuos o las poblaciones y su constante derrocamiento. Sin embargo, en todo este análisis subsiste un problema muy importante. La relación recíproca que enlaza poder y libertad pareciera estar condenada irremediablemente a no superar la tautología, toda vez que la resistencia tiene una respuesta especular frente a los mecanismos de coerción. Tacticismo, flexibilidad, inmediatez o transversalidad son en realidad características comunes a un poder que en último término se presenta como contrarresistencia y a una resistencia que sería en definitivas cuentas un contrapoder. Foucault fue perfectamente consciente de este dilema, en tal medida que pueden interpretarse las diferentes elaboraciones de la analítica del poder como un intento de superación de la tautología a través de la búsqueda de un argumento que permita iluminar una disimetría esencial entre poder y libertad. Pero, ¿en qué correspondería fundar esta posible naturaleza asimétrica de los juegos del poder y la resistencia?
El camino que desarrollará Foucault para preservar su hipótesis de la implicación recíproca del poder y la libertad e introducir una diferencia entre ambos términos consistirá en identificar dos modos distintos de producción. Sabemos que las relaciones de poder están en un proceso permanente de expansión productiva y transformación de estrategias, en cuyo centro se encuentra el desarrollo de formas de gobierno que pretenden modelar la subjetividad. Pero también la resistencia es productiva, en tanto en cuanto genera nuevas formas de subjetividad que responden a los dispositivos de poder, obligándolos a una reactivación constante. Esto significa que tanto el poder como la resistencia son reaccionarios, se nutren el uno del otro, se modifican a partir de las limitaciones que les ofrece su adversario. Según Revel, una lógica sería esencialmente gestionaria de lo existente y la otra estaría orientada a la creación de formas de ser nuevas. Las relaciones de poder cumplirían una función esencialmente administrativa de la subjetividad: contención, canalización, explotación, organización, etc. Mientras que las relaciones de resistencia supondrían una invención de lo que todavía no es decir, la creación de nuevas experiencias a partir de la transgresión de los límites que históricamente nos son asignados. Sin lugar a dudas, esto último explicaría y dotaría de sentido el periodo final de la investigación Foucaultiana, la cuestión del cuidado de sí o el problema de la parresía. Todo este capítulo se podría entender como una continuación de la analítica del poder en los términos de una historia de las prácticas de resistencia. 4. Limitaciones. Quisiera concluir señalando dos limitaciones que podrían observarse en esta última elaboración que Foucault nos ofrece del concepto de resistencia. Si, como hemos sugerido, la analítica del poder presenta diversas aproximaciones al significado que podría tener esta noción, evaluar las eventuales limitaciones de su formulación final supondría reflexionar sobre el sentido de una reactivación del concepto. No se trata aquí entonces de desplegar una inútil defensa filológica de la obra de un autor frente a sus críticos, sino del problema, por lo demás tan característico del proceder Foucaultiano, de la utilización y la efectividad de un discurso teórico. Primer aspecto crítico. Si la historicidad del poder guarda relación con la necesidad permanente de modificar los dispositivos y reinventar las tácticas que responden a la potencia creativa de los nuevos espacios que genera la resistencia, no significa esto que las propias formas de lucha contribuyen a un proceso por medio del cual la dominación se hace cada vez más eficaz y peligrosa. Dicho de otro modo, la capacidad de la resistencia para modular las relaciones de poder parece no garantizar ninguna emancipación real, sino simplemente una intensificación y complejización de los mecanismos de sometimiento. El poder incrementaría su densidad y vigor en la misma medida en que la tarea de la resistencia consistiría en responder al desafío creciente de crear nuevas modalidades de contestación. Esta crítica, por tanto, incide en la necesidad de un elemento exterior a este campo de fuerzas cerrado en el que poder y resistencia parecen cada vez más similares. Se vislumbra aquí la posibilidad de pensar ese elemento exterior como un universal vacío que permita establecer una nueva legitimidad de las luchas y un nuevo concepto sobre su fuerza articuladora y su capacidad efectiva de oposición frente a las potencias coercitivas. Evidentemente, en este contexto, cabría inscribir la tesis hegemónica de Laclau y Mouffe. En Hegemonía y Estrategia Socialista se encuentra el siguiente pasaje. Cito: aunque podemos afirmar con Foucault que donde quiera que haya poder hay resistencia, también se debe reconocer que las formas de resistencia pueden ser extremadamente variadas. Solo en ciertos casos toman estas resistencias un carácter político.
y se convierten en luchas dirigidas a terminar con las relaciones de subordinación como tales. Desde este punto de vista, el infinito antagonismo de las estrategias formulado por Foucault podría ser interpretado como una expresión radical de la contingencia y del deslizamiento de significantes flotantes sin articulación. Hasta aquí no habría política. El momento político realmente comenzaría cuando emerge la disputa y el conflicto por dotar a las luchas de una dirección. En esta coyuntura, según Laclau, no sirve el universalismo ciego ante la contingencia, ni tampoco la pura celebración del particularismo, sin un referente que tenga fuerza articuladora. De ahí que se requiera de un elemento universal, externo a las relaciones de poder y que opere como un lugar vacío. Esto es, como un referente abierto, no predeterminado, siempre sujeto a redefiniciones y que tiene la posibilidad de unir o enlazar demandas, exigencias, necesidades polimorfas que provienen del espacio prepolítico y abigarrado de las resistencias. Como se comprenderá, no pretendo ofrecer en este punto un estudio comparativo de los planteamientos de Foucault y Laclau. Solamente me gustaría indicar, como respuesta a esta crítica, que no es para nada evidente que la exterioridad vacía consiga superar el problema de un poder que incrementa su eficacia en la medida que se le oponen nuevas modalidades de lucha. Habría que considerar si los actores que resisten políticamente lo hacen en nombre de una universalidad abierta o si un sujeto que lucha se articula con otro plenamente consciente de que los afectos que le movilizan dependen de un significante vacío. En definitivas cuentas, ¿cómo podríamos reconocer que estamos del lado del universal vacío y no del universal absoluto? Por el contrario, para Foucault no es posible interrumpir la peligrosidad del poder y ésta no puede obedecer a una teleología histórica de la dominación creciente. Por eso el papel del filósofo no podría residir en reconducir los poderes o en proponer un horizonte deseado pero inalcanzable. La filosofía debería abandonar su pretensión legisladora, profética o utópica. El problema del poder no podría ser formulado en términos de bien o mal, sino que tiene que plantearse como un análisis empírico y topológico de una realidad en ejercicio. Segunda observación crítica, con esto concluyo. Un argumento que intenta romper la afirmación radical de la inmanencia, esta vez por el lado del reconocimiento implícito de que la disimetría entre poderes y resistencias obedece efectivamente a una contraposición entre una lógica gestionaria y una lógica creativa. La idea sería que la potencia inventiva de la resistencia tiene que provenir necesariamente de una afuera, que escape en alguna medida al espacio de las relaciones de poder. Esta es la tesis de Judith Butler, para quien existiría una especie de psicoanálisis suprimido en el pensamiento de Foucault, que podría identificarse cuando el francés intenta establecer el lugar de la resistencia en el contexto de los procesos de producción del sujeto. Los poderes, de acuerdo a la analítica Foucaultiana, actúan sobre los cuerpos e incluso dentro de los cuerpos, modelando una forma de relación del sujeto consigo mismo, determinando una identidad, o como se afirma en Vigilar y Castigar, inventando un alma. Pero, ¿cómo entender esa interioridad que aquí es nombrada por Foucault? ¿Se trata de una pura ficción que nace de la sujeción? ¿O hay allí algo así como una existencia previa a la incorporación de esa alma que va a ser colonizada? ¿Sobre qué materialidad se instalan, operan y se multiplican los dispositivos de poder antes de que emerja un cuerpo disciplinado o un individuo obediente? Para Butler, el sujeto siempre surge a costa del cuerpo y su aparición se halla inversamente condicionada por la desaparición del cuerpo. El yo, entonces, expresaría la forma espectral de un cuerpo avasallado y destruido con el objetivo de dar lugar a una identidad. Esto último permite suponer la permanencia de un residuo, algo así como el retorno fantasmagórico de un cuerpo salvaje y no normalizable. La resistencia al poder tendría que ver entonces con este fondo inasimilable
que se manifiesta como una fuga constante ante la cual el poder fracasa una y otra vez. Por eso ocurre que el sujeto Foucaultiano nunca es producido instantáneamente a través del sometimiento, sino que siempre está en vías de ser producido. La hipótesis de Butler, por ende, consiste en plantear que del mismo modo que en el psicoanálisis el sujeto no es equivalente a la psique, de la cual emerge, en Foucault el sujeto no sería equivalente al cuerpo del cual emerge. Esto supondría que el pensador francés ha investido al cuerpo de un significado psíquico que no consigue desarrollar dentro de su esquema teórico. El cuerpo sería, por una parte, lo que desborda los sistemas de dominación, pero por otro lado, dicha dimensión solamente podría ser conceptualizada a través de una noción de inconsciente que Foucault no está dispuesto a asumir. Tampoco pretendo aquí desarrollar un análisis sobre la lectura que Butler hace de Foucault y los distintos episodios de la crítica al psicoanálisis que se desarrollan en la obra del pensador francés. Solo quisiera subrayar, a modo de conclusión, que el planteamiento de Butler acierta y se equivoca al mismo tiempo. Creo que está en lo correcto cuando apunta en la dirección de un capítulo ausente en las investigaciones Foucaultianas. Se trataría de una teoría acerca de la materialidad de la vida, que sin embargo, y en esto hierra Butler, no puede reposar en la sustancialización del inconsciente ni en la referencia deleuziana al deseo. Habría que pensar la vida en una dimensión estrictamente social e histórica, en su expansión extensiva y orgánica, de un modo que nos permita comprender su enorme capacidad de articular nuevas formas y su potencia reactiva frente a la repetición de lo mismo. En pocas palabras, estaría pendiente la exploración de aquello que quizá, en el último curso del Collège de France, Foucault comenzaba a indagar con la noción de bios. La articulación defectiva del concepto y de la vida, que nos muestra la profunda insatisfacción del ser humano ante la existencia y su inagotable voluntad de sublevarse. Gracias.